Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Estamos dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo que Él está haciendo en nuestra vida, ¿verdad? Y en la vida de aquellos que están recibiendo esta palabra, ¿verdad? Tan preciosa de parte del Señor. Así que mi bendición para cada uno de ustedes en este precioso día. De parte de Restaurando Familias para Cristo, su hermano y amigo, ¿verdad? Ángel Viruet, por la gracia y la misericordia de Dios. Y estamos aquí para compartir nuevamente otra porción de la palabra del Señor en este día. Así que les invitamos, ¿verdad?, a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook. También tenemos nuestro canal en YouTube, ¿verdad? Estamos utilizando esta plataforma para llevarle a cada uno de ustedes estos mensajes, y así usted puede entrar a nuestro canal, ¿verdad?, en YouTube, Restaurando Familias para Cristo, y ahí usted va a encontrar cada mensaje, ¿verdad?, que estamos transmitiendo, y usted puede verlos y puede dárselo a otra persona, ¿verdad? Pasarle compartirlo, ¿verdad?, para que esa persona también reciba de parte del Señor esa palabra, ¿verdad?, que tanto en estos últimos tiempos necesitamos para nuestra alma, para nuestras vidas, ¿verdad? Y queremos en este día hablarle de un tema muy importante, y queremos hablar sobre la sanidad divina, ¿verdad? Ya que estamos viviendo un tiempo donde la tecnología se ha multiplicado de tal manera, ¿verdad?, que estamos bien avanzados tecnológicamente. También la ciencia, en cuestión de la rama de la medicina, también ha tenido sus progresos, ¿verdad? Y queremos hablar un poquito, ¿verdad? Porque sabemos que el tema de la sanidad divina es un tema muy extenso, donde nosotros podemos aún llevar este tema básicamente a un estudio extensivo, ¿verdad?, que podría durar hasta un año, si lo podemos decir de esa manera, para agarrar todo a profundidad. Pero yo quiero que en este día, ¿verdad?, usted por lo menos comprenda lo que Dios habla sobre la sanidad divina. Y queremos invitarle, ¿verdad?, a que nos acompañen en una porción de la palabra del Señor, la cual encontramos en el capítulo 15 del libro de Éxodo, ¿verdad? En el capítulo 15 del libro de Éxodo. Y en el capítulo 15 vamos a estar leyendo el versículo 26, ¿verdad? Ese versículo 26. Y ese versículo nos enseña a nosotros que ahí está plasmada la primera promesa, ¿verdad?, que hace Dios para su pueblo, ¿verdad?, concerniente a la sanidad divina. Y es la única porción de la palabra del Señor, ¿verdad? Por decirlo de esta manera, Él es la promesa más antigua respecto a la sanidad divina. La encontramos en ese capítulo 15 del libro de Éxodo, y en su versículo número 26. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, para leerla, ¿verdad?, y así poder entender. Dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Así que ahí vemos en esa porción de la palabra esa promesa, ¿verdad?, donde el Señor le está hablándole a su pueblo, le está hablándole a la nación de Israel, esa nación la cual Él rescató, ¿verdad?, de su servidumbre cuando estuvo esclavizada en Egipto durante aproximadamente 400 años, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros entender, ¿verdad?, por lo menos tener un concepto un poquito más claro, la palabra comienza diciendo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, dice la palabra, ¿ve? Entonces vemos que
Esta promesa se la dio Dios a la nación de Israel. No se la dio a ninguna otra nación, no se la dio a ningún otro pueblo. Se la dio exclusivamente a la nación de Israel. En pocas palabras, la nación de Israel viene siendo la iglesia del Antiguo Testamento. Si lo podemos entender de esa manera, ese pueblo escogido de Dios, ese pueblo que iba a ser el pueblo que iba a llevar ese mensaje a las demás naciones de que había un Dios soberano, un Dios todopoderoso que tenía todo el poder y la autoridad sobre todos los reinos del mundo. Entonces, ese Dios que trae salvación, ese Dios que trae sanidad, ese Dios que trae liberación, ese era el Dios que ellos tenían que proyectarle al mundo. Entonces, nosotros somos en la iglesia en el Nuevo Testamento, mientras Israel era la iglesia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Para tener una idea, ¿verdad? Un concepto un poquito más simbólico de lo que estamos hablando. Entonces, vemos que Dios le habla a su pueblo, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que el Señor mismo, el Señor se está ofreciendo. Esto no es que el Señor, alguien lo comisionó, sino que el Señor quería ser su médico por excelencia. Dios quería ser que la nación entendiera que el único médico a los cuales ellos podían recurrir y recibir la sanidad era ese Dios verdadero. Entonces Dios se ofreció a ser su médico personal de esta nación, así como el Señor es nuestro médico por excelencia, ¿verdad? Para la iglesia, el Señor es el único y suficiente, ¿verdad? Para traer sanidad a nuestro cuerpo, traer sanidad, ¿verdad? A nuestras vidas. Entonces, vemos que aquí vemos como el Señor le dice, ¿verdad? Le dice, yo soy tu sanador. En pocas palabras, el Señor está haciendo que la nación de Israel sea su propiedad, ¿verdad? Íntima, por decirlo así. Esto era una relación prácticamente privada, era íntima, era algo entre el Señor y su pueblo, ¿verdad? Entonces, vemos que en esa sección, ¿verdad? Vemos que Dios quiere ser su médico personal, pero quiere que el pueblo entienda de que el Señor fue el que se ofreció a ser su médico por excelencia y ser su médico personal, ¿verdad? Y muchos de nosotros que tenemos el privilegio de tener un buen plan médico, nosotros dependemos, ¿verdad?, de un médico primario, ¿verdad? Ese médico primario se encarga de que si nosotros tenemos algún mal o tal vez estamos presentando algún tipo de dificultad física, entonces el médico primario se encarga de enviarlo a usted a un especialista. Entonces vemos que Dios quiere ser su médico primario, pero también quiere ser su especialista, porque el Señor es el que conoce todo nuestro cuerpo. Dice la palabra del Señor que nosotros somos hechura suya, o sea, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto Él nos creó y Él conoce nuestro cuerpo, así como dice el Salmo 139, ¿verdad? Que el Señor aún cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, ya el Señor conocía y sabía todas las cosas, porque Él fue el que sopló ese espíritu de vida en nuestros cuerpos, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos adquirir esa vida que tenemos ahora, hoy día. Entonces, vemos que esto es algo personal entre Dios y su pueblo. ¿Ve? Entonces, hay que anhelar, uno de los puntos importantes en esta porción es que hay que anhelar servir al Señor. Entonces, es básicamente un requisito muy importante para que el Señor sea nuestro sanador. Tenemos que nosotros entonces querer servir al Señor, ¿verdad? Para los que están dispuestos a guardar su palabra y sus mandamientos y preceptos. Por eso dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. En pocas palabras, usted tiene que prestar muchísima atención. Usted tiene que tener todo su sentido en disposición a escuchar esa voz de Dios, la voz del Omnipotente. Entonces, vemos que dice, e hiciere lo recto delante de sus ojos. En pocas palabras, aunque usted haga las cosas en donde quiera que ustedes quieran hacer, Dios como quiera las conoce y las está observando. Entonces el Señor lo que está diciendo ahí es que nosotros tenemos que hacer las cosas rectamente, ¿verdad? Como Él nos enseña, para que entonces delante de sus ojos Él pueda manifestar su poder, ¿verdad? Y su gloria en nuestras vidas. Que Él pueda ver, ¿verdad? Y saber
que esa persona está caminando rectamente en sus preceptos, en sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, dice, para eso que oyen, ¿verdad? Con sinceridad. En pocas palabras, cuando él dice que tenemos que prestar atención, es que tenemos que ser sinceros con Dios. Tenemos que tener esa sinceridad en nuestras vidas, de nosotros sentarnos y escuchar detenidamente lo que el Señor, ¿verdad?, quiere para nuestras vidas. ¿Ves? Tenemos que escuchar con profundo cuidado cada palabra y cada enseñanza que el Señor nos enseña a través, ¿verdad?, de su palabra, y tener primeramente reverencia ante su palabra. Entonces vemos que el Señor está exigiendo a su pueblo que tenemos que prestar atención, prestar oído a su palabra. Tenemos que ser obedientes a su palabra y tener reverencia ante su palabra. Bendito su nombre para siempre. Entonces, esa es básicamente es uno de los requisitos que el Señor le está diciéndole a su pueblo para que entonces el Señor sea su sanador. Tenemos que primeramente prestar nuestros oídos y escuchar la voz de Dios con detenimiento, ¿verdad? Y tenemos entonces que hacer caso a esos mandamientos, guardar sus estatutos, ¿verdad? Y dice, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios enviaré a ti. Entonces, ¿qué estamos aquí entendiendo por esta palabra? Que el Señor mismo puede crear una enfermedad y enviarla. ¿Me entiendes? Eso lo dice la palabra, que él mismo hace la llaga y él mismo hace la cura. Entonces, en pocas palabras, el Señor mismo puede enviar una enfermedad, como lo hizo a muchos hombres durante la Biblia. Vemos el caso el caso de Aarón, y ¿verdad? Y ahí la hermana de Moisés, cuando murmuraron, entonces la lepra que el Señor le envió fue castigo por causa, ¿verdad?, de que ella se puso a hablar del siervo de Dios. Entonces vemos que el Señor envía, ¿verdad?, la enfermedad, también envía la sanidad. Pero cuando nosotros estamos amparados en su palabra, ¿verdad?, entonces nosotros podemos ser partícipes de esa promesa de sanidad en nuestras vidas. ¿Qué podemos entender por esto? Vamos a seguir tratando este tema. Dice, promete quitar toda enfermedad de medio de ti. Entonces, dice, mas Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Entonces, así como el Señor promete esto en el capítulo 23 del versículo 25, si lo podemos, ¿verdad?, leer rapidito. Yo quiero que para que ustedes sepan y entiendan, ¿verdad?, porque esto está en la palabra del Señor, ¿verdad? En ese capítulo 23 y en su versículo 25 dice, mas Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Ve? Entonces vemos aquí que el Señor dice que él mismo, ¿verdad?, cuando nosotros le servimos al Señor, cuando nosotros obedecemos su palabra, él quita toda enfermedad de medio de ti. Dice de medio de ti. Cuando dice en medio de ti, no está diciendo en medio de nosotros, no está diciendo en medio de ustedes, está diciendo en medio de ti. En pocas palabras, es algo íntimo entre tú y Dios. Entonces, esa enfermedad que tal vez llegó a tu vida, el único que la puede sanar es el Señor. El único que la puede quitar de medio de ti, de tu cuerpo, es el Dios Todopoderoso. Él lo dice porque es una promesa que él está haciendo, ¿ves? Porque él promete quitar toda enfermedad de medio de nosotros, ¿ves?, en medio de nuestro cuerpo. Algo personal entre Dios y la persona, ¿ves? La promesa es solo para los que sirven al Señor. Entonces vemos que muchas personas que no le sirven al Señor quieren agarrar las promesas de sanidad, ¿verdad? Entonces yo no voy a decir que Dios no quite una enfermedad a una persona que le clame a él. Dice la Biblia, clámame y yo te responderé, y eso es para todo el mundo. Ahora, el asunto es que hay una promesa para los que sirven al Señor. Entonces, en este caso, esta promesa es para los que sirven al Señor, para los que obedecen al Señor, para los que están dispuestos a hacer algo para el Señor. ¿Ve? No es para los pecadores en sí.
Porque esta promesa es para la nación de Israel. En pocas palabras, esta promesa es para la iglesia del Señor en estos tiempos. No es para aquellas personas que no están en los caminos del Señor, sino es una promesa para su pueblo, su iglesia, ¿verdad? La que Él tuvo que pagar y pagar con su propia sangre para que nosotros fuésemos, ¿verdad?, ese pueblo adquirido por Dios por medio de la sangre del Cordero. No es para los que no le sirven al Señor. Entonces, pocas palabras, hay personas que están dentro del caminar del Señor. Hay personas que están sirviendo al Señor, pero simplemente no hacen nada para el Señor. Entonces, el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, agarremos esta promesa, pero nosotros tenemos que también hacer algo de nuestra parte para el Señor. ¿Ve? Porque entonces una persona evangélica, una persona cristiana que no hace nada para la obra del Señor, entonces no puede ser partícipe de esta promesa. ¿Ve? No puede ser partícipe de esta promesa. Por la sencilla razón de que el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, le sirvamos. ¿Ve? Le sirvamos. Entonces la palabra servir es un verbo. Y el verbo, si nosotros analizamos la definición del verbo, es la palabra que denota acción, ¿verdad? Entonces, si denota acción por simplemente ser un verbo, entonces quiere decir que nosotros como creyentes tenemos que tener una acción. Y nuestra acción es ¿qué? Nuestra acción es trabajar en la obra del Señor, hacer aquello que el Señor nos envió a hacer, ¿verdad? Predicar su palabra, darle ese apoyo espiritual a esas vidas que se están perdiendo, sustentar, ¿verdad?, esas personas que están en necesidad y suplirles sus necesidades. Eso es la acción del creyente dentro de la casa de Dios. Entonces, porque la promesa, ¿verdad?, no fue hecha por un hombre. Esta promesa no fue hecha por un hombre. Esta promesa fue hecha por Dios mismo a su iglesia, ¿verdad? En este caso, la iglesia del Antiguo Testamento, la nación de Israel. Entonces, vemos que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 14, dice que Él es fiel, ¿verdad? Habla sobre la fidelidad de Dios. Él es fiel y verdadero, ¿verdad? Entonces, Él da testimonio de esa fidelidad, así como habla en el capítulo 19 y en el versículo 11. Ve cuando dice la Biblia que cuando venía el Señor, ¿verdad?, y apareció el Señor montado, ¿verdad?, como un jinete, ¿verdad?, cabalgando, dice que en su muslo había un nombre escrito y decía fiel y ¿qué? Fiel y verdadero. ¿Ves que no te equivocaste? Fiel y verdadero. Entonces, así como Él lo está diciendo y como aparece en su muslo escrito fiel y verdadero, su palabra es fiel y verdadera, ¿verdad? Entonces, porque el Señor nos da esta promesa a nosotros para que nosotros la hagamos partícipe de nuestras vidas, ¿verdad? Y me gusta como dice en ese versículo que leímos, en el versículo 25, más adelante, en el versículo 26, dice, y no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de sus días. Entonces, en este caso, vemos que a través de los años hemos visto cómo muchas personas, ¿verdad?, muchas mujeres han quedado embarazadas, ¿verdad?, y simplemente no han podido mantener ese feto dentro de su vientre y simplemente han abortado. Y a veces es por una condición física, algún tipo de enfermedad, algún tipo de padecimiento. A veces hasta son situaciones que heredaron, ¿verdad?, de sus padres, ¿verdad?, y causaron que esta persona no pueda tener hijos. Entonces vemos que la palabra habla sobre este tipo de personas, este tipo de mujeres específicamente, de las que no pueden tener hijos. Y me encanta porque hay una palabra de promesa para sus vidas, donde Dios dice aquí claramente, dice que no habrá mujer que aborte. En pocas palabras, no va a haber un problema que le cause que esa persona no pueda concebir y dar a luz su hijo, sino que ya el aborto no será parte en la vida de su pueblo, ¿me entiendes? Si lo podemos decir de esta manera, ¿cuántas mujeres hoy día dentro de la casa de Dios, dentro de las iglesias, no pueden tener hijos? ¿Cuántas personas, mujeres dentro de la casa de Dios han tenido problemas y no pueden quedar embarazadas? Cuando hay una palabra de parte del Señor para su vida donde dice que entre su pueblo no habrá mujer que aborte. Dice, ni estéril en tu tierra. Y después dice, y yo, dice la palabra, y yo completaré
el número de sus días. Entonces, hemos nosotros entendido de que hemos visto casos donde mujeres que han dado a luz y han muerto en el parto, o han tenido un problema durante su embarazo y lamentablemente, ¿verdad? Y con mucha tristeza, decirlo de esta manera, que han perdido su vida mientras han dado a luz y el hijo se ha logrado, pero su vida, ¿verdad?, se apagó en ese momento. Entonces, esto es una realidad, esto pasa a nivel mundial, esto pasa en todos los pueblos, en todas las naciones, en diferentes lugares. Entonces, vemos que aquí dice Dios en su palabra, ¿verdad?, que Él completaría el número de sus días. Y nosotros entendemos que el Señor, cuando después del diluvio, vemos que el Señor estableció un lapso de tiempo de vida para el ser humano. Vemos que ese lapso de tiempo de vida constituía de 120 años. Más adelante, años mucho más adelante, el Señor entonces reduce esa cantidad de días y dice que hasta 70 años, 75 años, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Y los más robustos, 80. O sea, las personas con más vigor físico pueden durar hasta los 80. Pero nosotros hemos entendido de que también la vida de muchas personas se está pagando antes de tiempo. Entonces, entendemos que el Señor mismo, Él mismo va a completar el número de sus días. ¿Cuál será el número de sus días? Bueno, pueden ser los 80, como pueden ser los 120. Y yo, en mi opinión personal, ¿verdad?, según puedo entender por la palabra, que la cantidad que el Señor designó después del diluvio fueron 120. Pues yo me imagino que el Señor completaría esos años de vida de esa persona sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Y si está en la voluntad de Dios, el Señor extenderle mucho más tiempo, pues amén, porque la Biblia dice que el único mandamiento con promesa, ¿verdad?, para que nuestros días sobre la tierra sean prolongados, es honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, cuando nosotros honramos a nuestra padre terrenal y a nuestra madre terrenal, entonces nosotros estamos alargando nuestros días sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿cuánto más se podría alargar nuestra existencia en el mundo si nosotros honramos a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, cuando le honramos en nuestra obediencia, cuando le honramos en nuestro sacrificio, cuando nosotros le honramos en todo tiempo, en todo momento? Bendito su nombre para siempre. Yo estoy seguro que el Señor va a prolongar nuestra existencia sobre la faz de la tierra. Bendito su nombre para siempre. Entonces, entendemos que el Señor dice que Él completaría el número de sus días, ¿verdad?, hablándole a estas mujeres, ¿verdad?, que padecen estas condiciones y estas dificultades. Entonces, dice que no habrá mujer estéril, no va a haber mujer que aborte y no va a haber mujer, ¿verdad?, que pierda su vida, ¿verdad?, en medio de su pueblo. Entonces, como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, porque el Señor es el que conoce y Él, entonces el Señor es el que sabe todas estas cosas, ¿verdad? Entonces vemos, si nosotros leemos el Salmo 139, un salmo muy conocido, nosotros entendemos que el Señor conoce y sabe todo desde que nosotros, antes de nosotros nacer, ya el Señor sabe todas las cosas, sabe hasta el día que vamos a partir de este mundo. Conoce cada cabello de nuestra cabeza, dice el Señor, bendito su nombre para siempre. Entonces dice la palabra del Señor en el Salmo 103, ¿verdad? En el versículo 3 dice que Él quitaría de nosotros nuestras iniquidades, ¿verdad? Porque Él dice la palabra del Señor que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Entonces vemos que en el Salmo 103 vemos una doble promesa. La promesa es que Él quitaría, ¿verdad?, toda iniquidad. Y toda iniquidad podemos entender que es todas aquellas cosas que traen maldición a nuestra vida en cuestión del pecado, de la maldad, ¿verdad? Aquellas cosas que nos separan de la gracia de Dios. Pero me gusta porque dice también que Él es el que sana toda nuestra dolencia. ¿Cuántas mujeres hoy día tienen dolencia y tienen estos padecimientos y van al doctor y van aquí, van allá y no encuentran qué es lo que le está pasándole? Entonces tienen unas dolencias en su cuerpo, las cuales los médicos no pueden encontrar, pero que ya el Señor las conoce, y hay una palabra que dice que Él sanaría toda nuestra dolencia. Cuando el profeta Isaías profetizó de Jesucristo, de su padecimiento, en ese capítulo 53, donde el profeta está hablando de que ciertamente, dice, ciertamente llevó Él
nuestras iniquidades, ¿verdad? Llevó nuestros pecados, ¿verdad? Y sanó nuestras dolencias. Entonces, el Señor Jesús llevó a la cruz del Calvario nuestros pecados, nuestras iniquidades. Entonces, también llevó a la cruz del Calvario toda aquella enfermedad que ataba al ser humano. Entonces, también todas esas dolencias, el Señor las llevó a la cruz del Calvario y las crucificó allí en el madero. Bendito su nombre. Y por medio de la sangre del Cordero, cuando Él resucitó de entre los muertos, resucitó el Señor Jesús, pero la enfermedad no resucitó, la dolencia no resucitó, todas estas iniquidades que había en el ser humano no resucitaron, por cuanto Él las dejó clavadas en la cruz del Calvario, para que nosotros fuésemos libres de toda enfermedad, fuésemos libres de toda iniquidad y fuésemos libres de toda dolencia. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que esta palabra se hace viva en nuestras vidas cuando nosotros creemos al Señor. ¿Ve? Creemos al Señor. Entonces, como dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, ¿verdad?, que nosotros tenemos que perdonar. Cuando usted perdona, usted sana. Porque la sanidad divina consiste en tres partes. Primeramente está la sanidad espiritual de la persona. ¿Ve? Hay personas que espiritualmente están enfermas, pero hay personas que físicamente están enfermas. Entonces está la sanidad física y está la sanidad emocional. En pocas palabras, son esas partes de nuestras vidas que se afectan por las diferentes situaciones que nos marcan en nuestro caminar, ¿verdad? En nuestro crecimiento como seres humanos. Vemos que muchas personas emocionalmente están afectadas y van al psicólogo, van al psiquiatra, van a diferentes lugares, ¿verdad?, a buscar diferentes tipos de tratamiento, de terapia, hasta terapias de grupo y todas estas cosas, ¿verdad?, que ayudan en cierta manera al ser humano, pero lo que el Señor quiere es que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza primeramente en Él, porque Él es el médico de nosotros y no los doctores seculares. Bendito su nombre para siempre. La Biblia dice, hablando de una mujer, ¿verdad?, que estaba, según nos narra, ¿verdad?, en el capítulo 13, en el versículo 10 al 13 del libro de Lucas, vemos que hay una mujer que estaba encorvada, una mujer que llevaba 18 años atada por el mismo Satanás, dice la Biblia, por el mismo Satanás, y esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Entonces vemos que esta persona estaba atada a esa enfermedad. Entonces me imagino que esta persona vivió toda su vida un calvario, una agonía, un sufrimiento, y tal vez buscó ayuda, pero no había nadie que la pudiera ayudar. Pero ella llegaba siempre a la sinagoga, ¿verdad?, donde estaban los hombres que supuestamente tenían la palabra que acabamos de leer del libro de Éxodo, que tenían esa convicción, porque dice la Biblia que esta mujer, ¿verdad?, era una hija de Abraham. En pocas palabras, era judía. Entonces vemos que no recibía la sanidad. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque los hombres que estaban en esa época no estaban cumpliendo con lo que tenían que cumplir, que era enseñarle a esta mujer que había una palabra de promesa para su vida, que había una esperanza, que ella tenía que poner su fe y su confianza en Dios primeramente, para que entonces ella recibiera el milagro. Entonces vemos que el espíritu de enfermedad se mete en muchas personas, aún dentro de las mismas iglesias, y hay personas que no reciben sanidad, hay personas que no reciben el milagro en su vida porque están atadas a ese espíritu de enfermedad. Entonces no están buscando la ayuda espiritual que necesitan para sus vidas, porque el Señor abrió una palabra para nosotros a través, ¿verdad?, de la Escritura, ¿verdad?, y nos enseña en muchísimos textos bíblicos que hay condiciones que son físicas, hay condiciones que son mentales y hay condiciones que son espirituales. Entonces dice la Biblia que cuando el Señor llamó a aquella mujer, ¿verdad?, y le dijo: mujer, eres libre. ¿Qué le estaba diciendo? Si ya no estaba presa, ella no estaba atada, ella no tenía cadena, ella no estaba en una prisión. Ella caminaba libremente, pero estaba atada a un lazo que el mismo diablo le había puesto. Entonces vemos que el Señor declara una palabra y le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Entonces vemos que la señora no se enderezó rápidamente. Cuando el Señor se acercó a ella y la tocó, entonces esta mujer, ¿verdad?, recibió el milagro. Dice que ella se enderezó nuevamente y tomó su postura
como la tenía al principio. Entonces vemos que ante el toque del Señor es que viene el milagro, pero primeramente hay que romper la ligadura, esa atadura, esa cadena que el diablo le ha puesto a mucha gente. Hay que romperla en el nombre de Jesús. Hay que declarar esa palabra de sanidad sobre sus vidas para que reciban el milagro que el Señor quiere para cada uno de ellos, porque el Señor no quiere ninguna persona enferma dentro de su pueblo. El Señor no quiere su pueblo enfermo. El Señor quiere una iglesia sana físicamente, sana mentalmente y sana espiritualmente. Entonces, sí hay situaciones que llegan, como el apóstol Pablo, vamos a decir, el apóstol Pablo tenía una condición de salud. No era voluntad del Señor que estuviera así. Pero el Señor conoce los corazones, conoce todas las áreas de nuestra vida. Y el Señor, aunque el apóstol Pablo padecía y esto le molestaba en su vida, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, bástate en mi gracia. En pocas palabras, depende de mí, que con todo y dolor, que con toda situación no te sigas lamentando, sino da gracias al Señor que todavía yo te estoy sosteniendo, que todavía yo te estoy dando vida y todavía te estoy dando esperanza para seguir hacia adelante. Bendito es su nombre para siempre. Entonces vemos que hay personas que ponen su fe y su confianza en los medicamentos, ponen su fe y su confianza en los doctores, ponen su fe y su confianza en la ciencia médica, pero se están olvidando de que hay un Dios todopoderoso que dijo, yo soy tu sanador. Y aunque usted tenga que pagar un plan médico, y aunque usted tenga que estar pagando biles de hospital, pero el Señor no le va a cobrar un centavo, porque el Señor solamente lo que nos está pidiendo a nosotros es fe y obediencia a su mandamiento, a su palabra, a lo que Él dice, para que nosotros entonces recibamos el milagro en nuestra vida. Por eso dice la palabra del Señor que cuando haya un enfermo entre nosotros, dice la palabra del Señor que hay que orar por ellos. Sí, hay que orar por ellos. ¿Ve? Y dice, y si hubiese pecado, le serán perdonados. Entonces, ¿por qué dice si hubiese pecado? Le serán perdonados. Por la sencilla razón que el pecado ata a la persona a la enfermedad. Y cuando la persona recibe, ¿verdad?, el perdón de parte del Señor por su pecado, entonces la sanidad se vuelve efectiva en su vida. Bendito su nombre para siempre. ¿Por qué? Porque así el Señor nos enseña en su palabra. Por eso es que aquellas mujeres, ¿verdad?, que estuvieron enfermas, que estuvieron, ¿verdad?, en esas situaciones, ¿verdad?, el Señor le perdonó primeramente sus pecados. Tus pecados te fueron perdonados por tu fe. Tu fe te ha salvado. Entonces, vemos, así pasó con la mujer de flujo de sangre. Entonces, vemos que está el perdón de los pecados y está el milagro, ¿verdad? Como yo digo, es una cadena, es un eslabón. Y tienen que ir las dos cosas juntas de la mano. ¿Ves? Como aquella vez que el Señor mismo le dijo, oye, pero le dijo a aquellos fariseos, pero ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate y anda a aquella persona que estaba paralítico? Obviamente es más fácil decirle tus pecados te son perdonados, porque nosotros no podemos ver